Abraham Lincoln es una de las figuras más emblemáticas y reverenciadas en la historia de los Estados Unidos. Su legado como el presidente que guió el país a través de la guerra civil y abolió la esclavitud es innegable. Sin embargo, detrás de la imagen del gran líder se ocultan aspectos escalofriantes y trágicos que han sido pasados por alto. Desde los desafíos personales que enfrentó hasta las osadas conspiraciones que llevaron a su asesinato, la vida de Lincoln fue una mezcla de luz y oscuridad. En este análisis exploraremos los momentos inquietantes y conmovedores de su vida, por lo que debes quedarte hasta el final para descubrir el secreto real tras su muerte. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Desde una edad temprana, Lincoln enfrentó una serie de tragedias personales que marcarían su vida. Nació en 1809 en una familia humilde en Kentucky y a lo largo de su infancia sufrió la pérdida de varios seres queridos. Su madre, Nancy Hanks, falleció cuando él solo tenía 9 años de edad, dejando una profunda huella en su psiquis. Este dolor tempranero alimentó su empatía hacia otros, pero también lo llenó de un sentido de soledad que lo acompañaría a lo largo de su vida. La infancia de Lincoln estuvo marcada por la pobreza, lo que limitó su educación formal. Sin embargo, era un ávido lector y su amor por la literatura y la historia lo ayudó a formarse a sí mismo. A pesar de las adversidades, su tenacidad lo llevó a convertirse en abogado y eventualmente en un político influyente. Pero la falta de estabilidad y su lucha constante por encontrar su lugar en el mundo lo hicieron sentir como un extraño en muchas ocasiones. Uno de los aspectos más oscuros de su vida fue su relación con la muerte. Lincoln experimentó la pérdida de 2 de sus hijos, Eddie y Willie, lo que lo llevó a una profunda tristeza y desesperación. La muerte de Willie, quien falleció a los 12 años con fiebre tifoidea, fue particularmente devastadora para Lincoln y su esposa Mary Todd. La pareja a menudo buscaba consuelo en la espiritualidad y la comunicación con los muertos, lo que refleja una búsqueda desesperada de conexión en medio del dolor. Lincoln también fue objeto de numerosas amenazas de muerte durante su presidencia. A medida que la guerra civil avanzaba y las tensiones aumentaban, su vida se convirtió en un blanco para quienes se oponían a su política de abolición y unión. Las cartas anónimas llenas de amenazas se volvieron comunes en su correspondencia, y las preocupaciones sobre su seguridad se convirtieron en una parte integral de su día a día. Esta constante presión y el riesgo latente de ser asesinado lo acompañaron hasta el final de su mandato. El famoso discurso de Gettysburg en 1863 no solo es recordado por su poderosa oratoria, sino también por las circunstancias inquietantes que rodearon su entrega. Durante la ceremonia, Lincoln estaba rodeado de un ambiente tenso y emotivo, y su discurso fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos. La carga emocional de ese momento en un país dividido refleja la presión que sentía al liderar en medio de una guerra brutal. Un suceso trágico que marcó la vida de Lincoln fue la muerte del general Thomas Stonewall Jackson, un destacado comandante confederado. La noticia de su muerte afectó a Lincoln de manera profunda, ya que era un hombre que respetaba a sus adversarios y entendía el costo humano de la guerra. Este evento sirvió como un recordatorio escalofriante de que la guerra no solo tenía un costo político, sino también un costo personal y emocional. La batalla de Antietam, considerada una de las más sangrientas de la guerra civil, tuvo un impacto significativo en la psiquis de Lincoln. Después de la batalla, se estima que murieron más de 27,000 soldados en un solo día. Las imágenes de la carnicería lo atormentaron, llevándolo a cuestionar si había tomado la decisión correcta al continuar la lucha. Este dilema moral se convirtió en una carga pesada para él, alimentando su sentido de culpa por las vidas perdidas en su búsqueda de la unidad. En el ámbito político, Lincoln tuvo que enfrentarse a un Congreso dividido y a una oposición feroz. Los desafíos que enfrentaba no solo provenían de los confederados, sino también de su propio partido. La presión para encontrar un equilibrio entre las diferentes facciones políticas era abrumadora, y su capacidad para manejar las tensiones internas fue un testimonio de su astucia política. Sin embargo, estas luchas internas lo desgastaron, dejándolo vulnerable y aislado en ocasiones. Hacemos un alto para poder recordarte que, si estás disfrutando del video, déjanos un me gusta. ¿Listo? Continuemos. Durante la presidencia, Lincoln también experimentó problemas de salud. Se cree que sufría de depresión, lo que se agravó debido a las pérdidas personales y a las tensiones de la guerra. Su melancolía a menudo lo llevaba a retirarse a su habitación, donde buscaba consuelo en la soledad. Este aspecto de su vida resuena con la lucha que muchos líderes enfrentan: la dificultad de equilibrar las demandas del cargo con la necesidad de cuidar su salud mental y emocional.
Un elemento perturbador de la vida de Lincoln fue su relación con los espiritistas. A medida que la popularidad del espiritismo crecía en el siglo XIX, Lincoln se sintió atraído por la idea de comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Esta búsqueda de consuelo lo llevó a asistir a sesiones espiritistas donde buscaba respuestas sobre la vida y la muerte. Su interés en el más allá refleja un anhelo de comprender las tragedias que había enfrentado y una lucha por encontrar sentido en el dolor. El asesinato de Lincoln, el 15 de abril de 1865, fue un acto de traición que conmocionó a la nación. John Wilkes Booth, un actor y ferviente simpatizante confederado, vio en Lincoln a la reencarnación del enemigo. Su motivación para asesinar al presidente fue impulsada por una mezcla de odio político y deseo de venganza. Booth creía que al eliminar a Lincoln podría cambiar el curso de la historia y dar nueva vida a la causa confederada. La conspiración que rodeó el asesinato fue más amplia de lo que muchos imaginan. Booth no actuó solo, contaba con un grupo de cómplices que tenían planes para asesinar a otros líderes del gobierno. Su objetivo era sembrar el caos y desestabilizar el país en un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, el asesinato de Lincoln resultó ser un acto que unió a la nación en su dolor en lugar de dividirla más. Las circunstancias que rodearon la muerte de Lincoln son igualmente trágicas. Fue asesinado en el Teatro Ford de Washington, D.C., mientras disfrutaba de una obra. La ironía de que un hombre que había luchado tanto por la unión fuera asesinado en un lugar destinado a la diversión resuena como un oscuro recordatorio de los costos de la guerra y la política. Su muerte no solo dejó un vacío en el liderazgo, sino que también marcó el comienzo de una era de luto y reflexión en Estados Unidos. El impacto de la muerte de Lincoln en la sociedad estadounidense fue inmediato. La noticia de su asesinato se propagó rápidamente y las reacciones fueron de profunda tristeza y furia. Muchos estadounidenses se sintieron traicionados por la violencia que había terminado con la vida de un líder que había dado tanto por su país. Este evento trágico también llevó a una intensificación de las tensiones raciales y políticas en los años siguientes, ya que la nación lidiaba con las repercusiones de su muerte. Después de su asesinato, la figura de Lincoln se convirtió en un ícono nacional. Su legado de abolición de la esclavitud y su lucha por la unidad nacional resonaron a lo largo de la historia. Sin embargo, su vida estuvo marcada por momentos de sufrimiento y tragedia que a menudo son pasados por alto en la narrativa oficial. La búsqueda de Lincoln por la paz y la unidad fue una lucha personal, y su legado debe incluir la comprensión de las profundidades de su dolor y la complejidad de su carácter. Al reflexionar sobre la vida y muerte de Lincoln, surgen preguntas intrigantes que nos invitan a profundizar en su legado. ¿Qué lecciones podemos aprender de las tragedias personales que enfrentó y cómo estas experiencias influyeron en su liderazgo? ¿De qué manera el contexto histórico y político de su tiempo moldeó su visión de un país unido y libre? ¿Cómo el impacto de su asesinato resonó en la sociedad estadounidense y afectó el curso de la historia en las décadas siguientes? Estas cuestiones no solo enriquecen nuestro entendimiento de Lincoln, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la historia y la experiencia humana. Si te ha gustado este análisis y quieres más contenido sobre personajes icónicos, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like a este video. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.